Hay ideas que no fracasan, simplemente llegan demasiado pronto. Y con la inteligencia artificial no estamos viendo solo una mejora tecnológica, estamos viendo cómo cambia totalmente la economía de lo que es posible. Bienvenidos a todos a este webinar de Liderando el futuro de la serie Liderando el futuro del trabajo, donde traemos a exalumnos del máster ejecutivo en inteligencia artificial que están ya integrando la inteligencia artificial en sus áreas profesionales. Y hoy nos acompaña Juan Antonio Casado, que es un alumni destacado del máster ejecutivo, que cuenta con una trayectoria de éxitos en el mundo del emprendimiento y la consultoría tecnológica y actualmente es partner en Cloud District. Además, también, como veremos, es un entusiasta de la música y también de la ciencia ficción. Y le hemos invitado porque queremos hablar de su recorrido con la inteligencia artificial a partir de una idea que presentó como proyecto final de máster en el año 2022. Hay que recordar que ese año fue antes de que apareciera ChatGPT y de que la inteligencia artificial fuera mainstream, ¿no? Su propuesta tenía mucho valor desde el punto de vista de concepto, de idea, pero era muy difícil de convertir en un producto real con un esfuerzo razonable y la tecnología que había por aquel entonces, a pesar de que ya estábamos empezando a ver los primeros éxitos de la inteligencia artificial desde el auge del deep learning. Lo interesante de esta idea es que esto mismo, 4 años después, sí que se puede plantear de otra manera totalmente distinta. Después de la aparición de ChatGPT y los grandes modelos de lenguaje, que es la tecnología que lo sustenta, pues ha cambiado radicalmente el coste y la facilidad de acometer este tipo de proyectos. A lo mejor lo más sorprendente es que si alguien nos hubiera dicho esto en la presentación de este proyecto fin de máster, a Juan Antonio y a nosotros mismos cuando lo defendió, que hoy las tecnologías que hoy vamos a tener para hacer esto posible nos hubiera parecido quizá demasiado optimista y poco probable. Y eso también habla mucho de la rapidez con la que estamos empezando a normalizar el progreso tecnológico. Bueno, bienvenido Juan Antonio, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer siempre hacer cosas con el instituto. Muy bien. Bueno, cuando planteaste el proyecto en 2022, ¿qué, ¿qué es exactamente el problema que querías resolver? ¿Cuál es la idea y el valor que veías en ella? No tanto el punto de Ujú. vista técnico, sino Sí, desde el punto del problema que querías atacar. pues el proyecto se llamaba la Enciclopedia Galáctica de la Industria Musical, en referencia a la Enciclopedia Galáctica de Asimov, de Fundación. La Enciclopedia Galáctica era un libro que recogía todo el conocimiento de toda la historia de la humanidad, ¿no? En este libro de ciencia ficción. Y yo estaba siguiendo un podcast musical que lleva Carlos Galán, que lo que hace es que entrevista a un montón de gente de la industria de la música. Y me daba cuenta de que había un montón de información desestructurada, con 200 entrevistas, en las que todo el mundo hablaba, referenciaba datos, referenciaba personas, sitios, grupos. eh, y yo decía, jo, pues esto tendría todo el sentido el intentar compilarlo, juntarlo y darle cierto orden, ¿no? Y la idea era, por un lado, ¿cómo puedo yo hacer una estructura de datos de algo tan desestructurado como una Ujú. entrevista, como muchas entrevistas con gente diferente, y luego cómo puedo explotar esos datos de manera que aglutine todo ese conocimiento y seamos capaces de acceder a él? Que en aquel momento, pues bueno, me parecía que era una idea de negocio, aunque no es un negocio, pero bueno, como una idea Sí, de solución de problema interesante, ¿no? sí, El desde cómo somos luego. capaces de estructurar información desestructurada. ¿Y qué pasó en 2022 para que se quedara en un proyecto académico y no pudiera pasar a ser un producto, ¿no? ¿Cuáles eran las barreras Claro. principales con las que te topaste a la hora de llevar esto a una realidad? Pues la primera barrera inicial era la transcripción, porque date cuenta que esto primero son entrevistas, no son monólogos, no son charlas estructuradas, son entrevistas en las que hay dos personas que se pisan, se solapan, hablan de nombres propios en inglés, en francés, hablan español, la gente tiene diferente acento, diferente entonación, diferentes volúmenes y en aquel momento recuerdo que estuve haciendo un montón de pruebas del estado del arte, donde estaba el tema de la transcripción
y se quedaba bastante corto para todo esto, ya sin hablar de diarización, sin hablar de un montón de cosas que ahora mismo tenemos al alcance de la mano cada día, pero en aquel momento era un poco ciencia ficción todo esto, ¿no? Sí, yo no sé si había salido en ese momento Whisper. No había salido Whisper todavía, yo hice Ujú. pruebas con un par de modelos, había uno que tenía Amazon, otro que tenía IBM, llegué a probar incluso a subir al YouTube, que ya empezaba a tener transcripción, a subir los capítulos diciendo, bueno, pues a lo mejor si lo subo al YouTube y aprovecho la transcripción de YouTube y luego la recupero. Ujú. Hice unas cuantas pruebas. A ver, en aquel momento me parecían razonables, porque era como de no tengo nada y lo tengo que transcribir a mano, de momento tengo algo, ¿no? Pero dejaba mucho que desear, te puedo decir, no sé, a lo mejor tenías un 60% de acierto en la transcripción y encima todo junto, sin separación de hablantes, Ujú. sin reconocimiento de... Ese era el primer problema. Luego había un segundo problema, es que eh, todo lo que yo quería hacer me llevaba a trabajar con bases de datos de grafos y las bases de datos de grafos, que es un tema que no tiene mucho que ver con inteligencia artificial, o bueno, digamos que en aquel momento Ujú. pues estaba ahí como una base de datos más, pero luego toda la parte de interacción con bases de datos de grafos, incluso el estado del arte, de cómo había avanzado todo eso, también estaba un poco todavía en pañales desde el punto de vista de inteligencia artificial. Sí que es cierto que existían y que llevaba mucho tiempo trabajando con ellas, pero yo, por ejemplo, no había trabajado nunca con ellas y encontrar información, entenderlo, ver cómo podía mezclar todo eso con algoritmos de IA para rellenarlas y para consultarlas, todavía estaba un poco en pañales también. Ujú. Muy bien, entonces ahora vamos a dar el salto a 2026, Ujú, 4 años después de que tú plantearas este proyecto. ¿Qué es lo que ha cambiado en la inteligencia artificial para que esta idea vuelva a tener sentido y haya evolucionado, ¿no? Ahora a un nuevo producto que es podcasting web, ¿no? ujú. Pues ha cambiado absolutamente todo. O sea, es que estamos viendo cada día cómo los modelos de inteligencia artificial cada vez son más capaces, o sea, es que 2022 visto desde ahora, que ya teníamos cosas que nos parecían fascinantes, ¿no? Pues los GPTs iniciales y todo esto, y lo ves ahora y te entra la risa, ¿no? Es decir, como en algún momento he podido pensar yo que esto era algo que me dejara con la boca abierta. Entonces, ahora Ujú. mismo tenemos la transcripción está ya resuelta al 99%. No solo eso, es que tienes un montón de servicios con un montón de funcionalidades. Eh, Eso por un lado en cuanto a las herramientas, que luego si quieres entramos un poco en cuáles son las herramientas que utilizo para este proyecto. Y luego por otro lado el tema de la programación. O sea, yo durante este tiempo cambié el foco del proyecto en lugar de centrarme en este podcast de Carlos Galán, de Simpatía por la Industria Musical, me moví a un podcast que llevo siguiendo desde hace 20 años de Jaime Cristóbal, que se llama Podcasting, que es amigo, principalmente pues como es amigo y tal, le dije, oye Jaime, voy a trastear con tu podcast. Y me dijo, lo que quieras. Y dije, vale, pues ya está, no hay más problema. Entonces, toda la parte de programar que durante estos años me iba haciendo mis piezas, ¿no? De, voy a hacerme un modulito, a ver qué hace no sé cuánto, tal. Eh, Ahora mismo, pues como cuento en la historia del proyecto, en 3 semanas fue coger toda esa programación que había hecho con ayuda de IA, pero más Ujú. desestructurada y tal, y decirle, vale, pues cógeme, léete todo este código, extrae lo que son las reglas de negocio de este código, modifico, ajusto, afino las reglas de negocio del código y con estas reglas de negocio empezar una carpeta nueva, es decir, vamos a construir de cero con estas ideas, esta estructura técnica, esta arquitectura, estas piezas y vamos a partir de cero. Y O yo sea, no soy partiste desarrollador. de un código antiguo, le Claro, dijiste a la IA que de ese código antiguo extrajera las líneas fundamentales de lo que eso intentaba es. resolver eso, y con Ujú. esas líneas fundamentales generaste un nuevo código con los Claro, últimos modelos, ¿no? Que fuera un poco más robusto, ¿no? claro, y porque me pareció que, o sea, por un lado no quería descartar todo el trabajo que ya tenía hecho, que me Ujú. había llevado muchas horas y mucho pensamiento y mucho chocarte contra un muro y dar la vuelta y esto porque así no, qué opciones son las que tengo, qué librerías puedo usar para esto y tal. Había mucho trabajo ahí metido, ¿no? Entonces, las opciones eran que yo contara todo ese trabajo que estaba ahí metido y estaba en mi cabeza, en mi documentación, o directamente decirle al modelo, oye, léete esto y dime qué sacas. Y entonces de ahí saca una cantidad de instrucciones y de reglas
que yo retoco y afino y tal, y cuando tengo esas, esto, vale, pues ahora sobre esto vamos a construir de cero para no partir del legacy que tenía Mm. anterior a nivel lenguajes, a nivel librerías, etcétera. Una idea muy buena para repositorios antiguos, ¿no? Claro, Que a lo mejor ya has perdido el control, ya no sabes cómo claro, mantenerlos y una forma buena es decirle a la IA que te extraiga esas líneas sí. fundamentales y empezar de cero, ¿no? Con la IA. La refactorización, el refactoring que antes era un dolor para cualquier Claro. empresa, para cualquier técnico, pues ahora mismo tiene otro enfoque Ujú. totalmente diferente. Muy bien. ¿Nos puedes dar algunas pinceladas de la arquitectura de este nuevo podcasting web o qué? Bueno, ya nos has Sí. dicho cómo empezaste a construirlo, ¿no? Ujú. Pero si nos puedes hablar de qué modelos de IA te han sido útiles, ¿no? En esta Sí. parte de que era una fricción hace 4 años, Ujú. ¿no? Por ejemplo, has nombrado la transcripción, ¿no? ¿Cómo ha Sí. mejorado ahora la transcripción o qué herramientas y qué modelos de IA has utilizado para hacer esto posible? A ver, la transcripción en este caso tiene bastantes dificultades añadidas. La primera es que este podcasting es un podcast de autor en el que el locutor Jaime Cristóbal lo que hace es que pues, presenta canciones, habla de ellas, además pues, lee un diario suyo con toda la parte histórica, cultural y musical para poner en contexto también. Entonces hay una parte de voz y luego hay canciones. O sea, es como un programa con un locutor que va presentando música y luego suena la música. Entonces tenía varios retos. El primer reto es poder transcribir solamente la voz, porque no tiene ningún sentido transcribir las canciones. El segundo reto es que, eh, aunque está más ordenado que una conversación y tal, pero sí que es Ujú. cierto que seguimos teniendo nombres propios de cantantes, de grupos, de localidades, lo mismo en inglés, en francés, en italiano, en español, con lo cual una transcripción lineal tampoco es sencillo hacerla, ¿no? Ujú. Estuve haciendo bastantes pruebas con diferentes modelos, tanto en local como en remoto, a través de librerías, etcétera, y al final di con Glaria, que es un servicio online que tiene una API que tú puedes traducir, transcribir, le mandas el audio, te devuelve la transcripción. Tiene bastantes ajustes que puedes hacer programáticamente incluso y no resolvía el 100% de los problemas, pero la transcripción que hacía era bastante fidedigna. Ujú. La segunda pata era que cuando yo recibía la transcripción me daba cuenta de que obviamente había sobre todo esos nombres de pues, canciones y grupos que estaban nombrados en el podcast, no todos estaban bien transcritos, porque pues, son nombres que incluso a lo mejor el grupo es que se escribe diferente a la palabra que podía haber entendido el sistema en idioma original. Entonces lo que hice fue luego poner un segundo módulo con un LLM, en este caso utilicé GPT-4 porque era suficientemente potente y suficientemente barato para lo que yo quería hacer, al que yo le paso la transcripción y le paso además la playlist, que esa sí que la he descargado de la web Ujú. o del RSS cuando sale. Y entonces ese LLM tiene tanto el contexto de la transcripción como los nombres bien escritos de canciones y de grupos. Entonces, para el LLM es bastante sencillo, con un prompt muy sencillo de, oye, ordéname esto, ponme signos de puntuación, revisa que todo esté bien gramaticalmente y sintácticamente y además, fíjate que estos son los nombres y los grupos que están nombrados. Me llevo a sorpresas como, por ejemplo, pues yo qué sé, si le pasas la Velvet Underground como, o le pasas Lou Reed como artista y Velvet Underground estaba mal escrito y el propio modelo GPT es capaz de entender que si estás hablando de Lou Reed, lo siguiente que hay es Velvet Underground, aunque no esté como específicamente en el prompt y corrige ese nombre. Entonces, claro, ya la inteligencia de estos modelos facilita muchísimo todo este tipo de cosas. Muy bien. Y esto, más allá de servir como para navegar por tu podcast favorito, ¿no? Ajá. Tiene aplicaciones en el entorno empresarial muy claras, ¿no? Porque en un entorno empresarial también hay muchas reuniones al día, mucha información Sí, dispersa. absolutamente. ¿Qué le dirías a un directivo que ahora mismo se está planteando cómo trasladar todo esto a su empresa, ¿no? ¿Cómo podías beneficiar, cómo podía beneficiar esta idea y tu producto en un entorno corporativo? Hay una capa de inteligencia que han habilitado los últimos modelos de inteligencia artificial que me parece que es súper potente, que es todo el tema de extracción de información de documentos desestructurados, ¿no? En este caso, date cuenta que estamos partiendo de un audio, mm,
no tiene mucha estructura, pero nos está pasando, yo desde Cloud District hacemos bastantes proyectos para clientes en los que todos estos aprendizajes luego se pueden aplicar, ¿no? Tanto a la hora de tratar documentación como extraer información. Si pensamos, yo qué sé, en documentos, en textos, los textos con los que trabajamos habitualmente en las empresas son textos verbosos pensados para humanos, en los que yo tengo, pues yo qué sé, piensa no sé, un catastro o un documento de explicación sobre un proyecto o lo que sea. Nosotros ahí lo que hacemos es que damos todo un contexto de información y dentro están metidos los datos. Y los datos, hasta ahora había que extraerlos sintácticamente. Teníamos que cogernos un modelo como Regex o ir Ujú. pensando, pues si quiero extraer de aquí un DNI, pues necesito encontrar tantas cifras juntas. Pues, y esto siempre era un dolor y era una fuente de errores. Ahora mismo con modelos de IA eres capaz de poder extraer información de ese documento con un montón de criterios, un montón de parámetros, eres capaz de pasarlo a un formato que luego pueda leer una máquina, ya puede ser una base de datos, que es como lo estoy haciendo yo en podcasting, o lo puedes pasar a un formato JSON, o lo puedes pasar a formatos que pueden ser legibles por máquinas, o a lo mejor si te hace falta por máquinas y por humanos. Y eres capaz de extraer el dato de toda esa maraña de información y luego eres capaz de tratarlos y de poder encontrar referencias sobre ellos, ¿no? Y poder hacer data augmentation, aumentación de datos. Pues, sí, las siguientes fases que tengo pensadas del proyecto, una de ellas es esta, ¿no? Yo he sido Ujú. capaz de extraer información de una canción, un grupo tal. Yo puedo irme a internet y rellenar todos esos atributos de ese ítem que luego me permitan crecer sobre ellos y tener información aumentada y poder jugar más con el dato. Claro. ¿Qué es lo más avanzado, la funcionalidad más avanzada que has hecho con la herramienta que has creado, ¿no? Con Podcasting Web, para que el que está escuchando se Mm. haga una idea del potencial de esto, ¿no? Una vez pues está toda la información Ya. compilada, etcétera, ¿qué tipo de cosas puedes hacer que antes eran inviables? Te voy a contestar en dos líneas. Primero, ¿cuál creo que es la parte más, que en el fondo ahora cuando la cuente veréis que es muy tonta, pero, o sea, dónde me estuve peleando muchísimo con esto y que encontré además con un modelo de inteligencia artificial cómo resolverlo? Y es que yo a Gladia solo le mando la voz para transcribir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decir, y esto se hace con código de toda la vida, 1.0. Yo tengo todo el audio, las 2 horas de audio del podcast, o la hora y media, o lo que dure, y Ujú. yo tengo que separar primero voz de música. Entonces, la primera idea que se te ocurre es como tú miras la forma de onda y dices, bueno, pues la voz tiene más energía, la música tiene menos, hago un corte, digo, lo que esté de aquí para arriba, estos trozos lo separo, esto es música, no lo transcribo, la voz la transcribo. ¿Qué problema tienes? Que a veces tienes canciones que tienen partes en las que la energía baja, pues una parte más hablada, una parte más instrumental. Y entonces eso me generaba errores, porque yo mandaba también trozos que intentaba transcribir y luego no me cuadraba con el resto. Entonces mi pregunta era, ¿cómo soy capaz de distinguir la voz de Jaime, del locutor, de cualquier otra voz que pueda haber en el podcast? Eso es algo que los humanos hacemos súper fácil, ¿no? Tú lo escuchas y dices, este es Jaime, este es Bob Dylan, y ya está. Ujú. Lo que hice fue me tagué yo 10 episodios de los 500 y pico que hay, cogí 10 episodios de diferentes periodos y lo que hice fue taguear esto es Jaime, esto no es Jaime, esto es Jaime, esto no es Jaime. Con esos modelos de Jaime lo que hice fue pasarlos a un mapa vectorial y posicionar dónde estaban los puntos de esta parte, de esta información, estos puntos en el mapa vectorial son Jaime. Entonces yo a partir de ahora lo que hago es que en episodios nuevos corto por energía, paso todos por ese filtro, miro a ver qué distancia hay entre el vector que estoy metiendo y los vectores anteriores que tenía y soy capaz de distinguir con un porcentaje muy alto de fiabilidad si ese trozo es Jaime o no es Jaime, ¿no? Entonces, no es la parte que me preguntabas, pero sí que es la parte, digamos, en la que dices, con una solución muy tonta, que son 3 líneas de código que corren local, Ujú. que no hay que entrenar modelos, ni hay que hacer una cosa rara, pero sí que es cierto que dices, qué solución más, me parece incluso elegante y consigo a un problema que parecía irresoluble, ¿no? Ujú. Y la otra parte que me preguntabas era, que qué cosas se pueden hacer. Pues se pueden hacer virguerías. Otro de los proyectos míos personales basado en música también es que me he cogido toda mi biblioteca de discos, que tengo unos cuantos,
y me he hecho algo parecido, los he metido ya porque estoy empezando ya a jugar con bases de datos vectoriales para ver cómo paso todo esto de conocimiento a podcasting. Entonces me he rellenado ya con todos mis discos y lo que he hecho ha sido lo mismo que te decía, Data Augmentation. Entonces yo tengo un disco con un artista, una canción, y lo que he hecho ha sido incorporar un montón de información extra de quién son los músicos de esa canción, quién es el productor, etcétera. Entonces una de las cosas que me estuve haciendo para jugar es, quiero ir de este músico a este otro músico, saltando por intérpretes, productores o relaciones entre ellos, y quiero que me hagas una playlist como mucho de 7 pasos entre estos dos que así es un poco un divertimento, ¿no? Porque no te está dando más allá de curiosidades, ¿no? Como soy capaz de juntar, yo que sé, a Barney con Madonna. Y dices, ¿pero qué tienen que ver Barney con Madonna? Pues en 7 pasos juntos Barney con Madonna. Lo que sí que te da esta información es de hasta qué punto eres capaz de explotar información que no sabías que estaba ahí metida y que realmente... ¿Por qué? Porque está distribuida en varios sitios, no la tienes junta, no eres capaz de relacionarla. Y mezclando bases de datos de grafos y mezclando RAGs, etcétera, es capaz de encontrar unas relaciones en la información que a nivel empresarial me parece que son súper potentes. Ujú. Muy bien, cuando acometiste este proyecto entiendo que fue en las Navidades, ¿no? Según lo que has Ujú. contado. De Sí. las Navidades aquí ha habido un cambio bastante radical digamos, en todo lo que es la programación con agentes Ujú. y más allá de eso, directamente los agentes para otro tipo de tareas, ¿no? Sí. Con OpenClaw y toda esta revolución que ha habido desde Navidades hasta aquí, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves a final de año o en 2027, cómo ves que tú harías este proyecto si empezaras en 2027? ¿Crees que va a ser un problema el problema este de relacionar datos y de coger distintas fuentes? Va a ser un problema prácticamente resuelto por cualquier agente, que tú Ujú. le dices las fuentes de datos y directamente le haces las preguntas, ya no necesitas construir una aplicación. ¿Crees que vamos a llegar a ese punto, viendo que es de mucha utilidad, ¿no? Ya. Explorar los datos Pues de esta manera. sinceramente no, o sea, a día de hoy te digo que no, pero no lo sé porque las velocidades que estamos llevando son exponenciales. Entonces tampoco me atrevo a decir eh, qué es lo que va a pasar dentro de un año y medio. Sí te digo que tanto a día de hoy como el enfoque que estoy viendo a corto plazo, porque ya pronosticar a medio plazo ahora mismo es demasiado atrevido, yo creo que sigue teniendo valor el extraer los datos y donde los agentes pueden ser muy potentes es en la explotación de ese dato, ¿no? Una de las ideas que tengo yo para meter en este proyecto, que ya he estado trasteando también con otros, es meter un agente al que yo le haga las consultas en lenguaje natural. Yo Ajá. no voy a darte cerrado, por ejemplo, este ejemplo que te he dicho, de cómo puedo hacer una playlist desde Barney a Madonna. Yo lo que te voy a dar es un agente con una caja de texto tipo GPT en la que yo le puedo decir, oye, ¿cómo ha cambiado la opinión de Jaime sobre Bob Dylan desde hace 20 años hasta ahora? Que es una Ujú. pregunta que se me ocurre, que la hago en lenguaje natural y el agente es capaz de saber qué datos tienes que buscar, qué queries tiene que hacer, dónde tiene que ir a buscarlos, qué relaciones, es capaz de extraer todo eso y luego es capaz de dar una contestación coherente a la pregunta que yo le he dicho, que puede ser esa o puede ser cuántos grupos con 5 EAs han sonado en los últimos 20 años o lo que se te ocurra. Volvemos Ujú. a que este es un ejemplo de un proyecto personal lúdico, pero imaginemos, yo que sé, que me cojo toda la programación de la SER de todas las noticias de los últimos 15 años y extraigo toda esa información y soy capaz de hacer preguntas en lenguaje natural sobre lo que yo necesite contra esa información, ¿no? Me parece que lo que se puede hacer ahí a nivel, estamos hablando de audio, pero imaginemos esto en una biblioteca, imaginemos esto en un repositorio de documentación de una empresa, Claro. en lo que Esto se sea, aplica a todo, sí, sí, sí. De totalmente. hecho, Andrés Carpazzi también tiene un proyecto similar, ¿no? Sí. Parecido a tu idea, ¿no? Bueno, juntando fuentes de información y organizándolas de una manera para que luego una gente pueda trabajar sobre ello, ¿no? Y hacer el tipo de preguntas Sí, similares, ¿no? es súper interesante, lo hablaba hoy justo con una compañera, es súper interesante cómo desde diferentes puntos, no me comparo con Carpacci ni mucho menos, pero desde diferentes puntos vas llegando a unas soluciones que están dentro del mismo espectro, ¿no? Lo que propuso Carpacci hace un par de semanas con un modelo que lo que hace es que gestiona el contexto para los agentes con links, se parece mucho
mucho a cosas donde hemos estado llegando desde diferentes puntos para gestionar contexto de la gente, ¿no? Yo creo que la parte de ingeniería de contexto, de cómo somos capaces de extraer y gestionar el contexto de nuestras empresas, de nuestros proyectos, de nuestras necesidades, para que sea consumible por agentes y por personas, y es ahí, me parece que es lo importante. Creo que es donde se está moviendo ahora mismo el estado del arte y donde el año que viene, incluso te diría que a partir del verano va a despuntar todo esto, ¿no? Porque Mm. ya estamos empezando a ver esa necesidad de, vale, yo ya puedo trabajar con mi agente o con mis agentes acceden a mi conocimiento. Siguiente paso es, yo soy capaz también de interactuar en el mismo fondo de conocimiento con mis agentes. El tercer paso es como, vale, pero tengo a mi compañero con sus agentes que tiene también que interactuar con estos. Y cómo gobiernas todo ese contexto, que son además campos que vienen de biblioteconomía y de gestión de información desde hace 90 años, no hay nada nuevo, pero claro, la dimensión que está cogiendo es una salvajada. Mirando un poco lo que ha aparecido desde esa idea inicial de 2022 hasta ahora, ¿no? Ahora vivimos en un tiempo donde los cambios desde entonces hasta ahora se han ido acelerando, cada día surgen cosas nuevas. ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene una idea y que no sabe si empezarla hoy porque a lo mejor se va a quedar la tecnología obsoleta y va a tener que hacerla otra vez? ¿Qué te hacen pensar que esto, o sea, qué te puede hacer pensar que ya es el momento de lanzar una idea? ¿Qué has aprendido de todo esto? Pues esto me pasó personalmente en este proyecto, pero me pasa habitualmente con proyectos que tenemos con clientes desde Cloud, ¿no? Y es, oye, quiero hacer un proyecto que haga no sé qué. Y nosotros normalmente les digo, no, vamos a hacer una prueba de concepto, no ya un piloto, una prueba de concepto. Una prueba de concepto es una cosa muy rápida que va a validar si nuestra idea tiene patas a día de hoy o no tiene patas. Entonces, la prueba de concepto puede ser una semana y media, 2 semanas, en la que tú lo que haces es un mock-up funcional del proyecto en el que dices, por ejemplo, en este proyecto sería, ¿dónde están los agujeros que ahora mismo no soy capaz de cubrir? Y el primero que nos diría, como me pasó a mí en su momento, es el estado del arte, la transcripción no está resuelto. Eso has tenido un esfuerzo, una inversión en esfuerzo limitada y está ahí. Y ese conocimiento lo tienes tú y ese estado del arte sabes dónde está, etcétera. Lo único que tienes que hacer a partir de ese momento es estar pendiente de cómo va creciendo la tecnología en ese. Y cuando sale el siguiente modelo, y nos ha pasado muchas veces, oye, mira, pensábamos que el modelo era listo para hacer esto, pero no es listo. No pasa nada. Te esperas, sale un modelo siguiente y coges, cambiando simplemente la llamada al modelo, como es una prueba de concepto, no tienes que afinar muchísimo, y dices, voy a llamar al nuevo. Anda, mira, ya sí lo hace bien. Eso quiere decir que todo el trabajo inicial que has hecho no lo has tirado. Es conocimiento que tienes, es código que ya tienes desarrollado y lo único que tienes que hacer es sentarte y esperar a que llegue el tren, porque es que el tren va a llegar. Me parece que es... ¿Qué pasa? Que si esperas a que baje el humo y a que todo esté ordenado, pues a lo mejor se te pasa un poco la rueda. Exacto, y alguien te ha adelantado, ¿no? Alguien que Eso empezó es. antes, aunque ha tenido que tirar el 90% de su código, pues ya te ha adelantado porque ha podido iterar más rápido que tú, ¿no? Y fíjate, Miguel Sobre la Ángel, idea. que a lo mejor no ha tirado el 90% de su código, sino ha hecho pues lo que hemos hablado justo al principio de esta conversación. Ha cogido todos los aprendizajes de ese Eso código, es. ha sido capaz de sacarlos y ha sido capaz de construir sobre esos aprendizajes de Mm. manera automática. Es una pasada. Mm. Bueno, y para cerrar vamos con la última pregunta que siempre hacemos sobre el futuro del trabajo, ¿no? Que es el tema central para nosotros desde el Instituto de Inteligencia Artificial. Y la pregunta que te quería hacer es que a veces desde fuera, ¿no? Da la sensación de que pasar de una idea de producto es algo con la IA es inmediato, ¿no? Le dices, oye, yo Ya. quiero hacer esto y la IA te lo hace y fíjate qué rápido lo hago, etcétera. ¿No? Pero cuando estamos trabajando con estas herramientas sabemos que no es exactamente así, ¿no? Hace falta pues tener mucho criterio para poder definir bien el problema, hay que entender muy bien las limitaciones de la tecnología para saber también cómo ajustar esos prompts y ajustarlo en un flujo de trabajo real, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿qué parte del trabajo sigue siendo exclusivamente humana a día de hoy? O de otro modo, te lo digo de otro modo, ¿dónde crees que sigue estando a corto plazo eso que nos hace insustituibles en la aportación de cualquier proyecto? Pues mira, si separamos un proyecto en tres partes muy gordas,
bruto, que sería el qué quiero hacer, el cómo lo hago y luego el validar si está bien hecho o no está bien hecho con respecto a ese qué, ¿no? Eso serían como las E tres. iterar, e iterar. Claro, esas serían las tres. Entonces, si yo cojo y digo, ¿qué quiero hacer? Sumar 2 y 2. ¿Cómo se suman? Pues con la operación suma. ¿Qué me da? 4. ¿4 son 2 y 2? Sí, pues esto está bien hecho y no hay ningún problema. Si me da 5, pues entonces lo que tengo que decir es como, bueno, hay algo mal en el cómo porque el qué no se está correspondiendo con la solución. Ahora mismo yo creo que poco a día de hoy, el qué es absolutamente humano, ¿no? La necesidad, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Oye, pues quiero extraer información de este podcast. Esa idea a día de hoy no se le ocurre autónomamente a una IA. No sé si en algún momento pasará, pero a día de hoy no ocurre, ¿no? Yo tengo que detectar cuáles son las necesidades que quiero resolver. El cómo todavía, aunque ya casi es autónomo, pero todavía no es autónomo al 100%. ¿Por qué? Pues porque yo tengo, a no ser que defina muy bien el qué, pues yo que sé, hay decisiones de arquitectura, por ejemplo, en este proyecto, de qué tipo de base de datos utilizo. Si la base de datos está en local o está en remoto. Si el código corre como en este caso en Google Cloud o corre en Amazon, o cómo se distribuye, o si esto se guarda en un S3, pero esto se guarda. O sea, todavía hay una serie de decisiones que, aunque te puedas ayudar en la IA, porque yo no soy programador y yo llevo muchos años en la industria, pero llevo equipos de programación, pero no soy profesional de la programación. Sí que me suena todo esto, sí que sé qué es lo que quiero, pero yo no sé configurar, por ejemplo, un Google Cloud Service y lo he hecho. ¿Por qué? Porque me he apoyado de elementos. Entonces, todavía hay una capa ahí más de arquitectura. Por ejemplo, este proyecto no está pensado para escalar a cientos de miles de usuarios. Pues aquí habrá 100 curiosos que entremos a mirar a ver qué es lo que tal. Pero si yo quisiera escalar esto, por ejemplo, a cientos de miles de usuarios, probablemente mi arquitectura ahora se rompería. Si alguien quisiera hackear history.podcasting, pues seguramente se pueda hackear porque no he puesto mucho foco en todo eso. Con lo cual todavía en el cómo nos falta un poquito para que todo eso sea 100% De autónomo. dirección, ¿no? Sería la dirección de la parte Claro, del todavía la código. dirección, pero la ejecución, yo te diré que yo no he tocado una línea de código de todo esto y tiene unos cuantos miles de líneas de código. Sí que las he visto, sí que he visto más o menos cómo funciona, mucho más por aprender. A veces me generaba una función y era de, oye, explícame esta función que has generado, cómo funciona y por qué. Y me parecía muy educativo, ¿no? Entender qué solución estaba dando la IA. Y luego la última parte, que es el validar el resultado, a día de hoy sigue siendo humano. Y yo creo que esa parte le queda muy poco de ser humano. ¿Por qué? Primero porque validar algo es, yo quiero saber si esto es igual a esto, ¿no? Y eso ya a priori parece algo bastante factible de hacer por una máquina. Y segundo, porque el volumen que estamos generando no vamos a ser capaces de gestionarlo los humanos. Y luego creo que era José Luis de Diverger, que está de ponente en el curso de desarrollador, le leí hace poco que decía, es que claro, si tú a mí me dices que tengo que pasar un checklist y de toda la semana yo paso 1000 y de los 1000 hay 999 que son sí, el que sea no se me va a pasar, porque somos humanos y cometemos errores y cuando estás acostumbrado a decir sí, pues vas a volver a decir que sí. Y a una máquina eso no se lo pasa. Con lo cual yo creo que la tercera capa, la de validación, en muy poco tiempo vamos a ver que también es máquina. ¿Con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con el saber qué quiero hacer, entender el problema de negocio, entender la necesidad del cliente, entender cómo quiero que sea esa solución, quién va a ser el usuario final, cómo quiero que la utilice, qué dependencias necesito o qué peligros veo a nivel de lo que hemos hablado, ¿no? Arquitectura, seguridad, escalado. Toda esa definición del problema, de momento, yo creo que es muy humano. Claro, o sea que lo has descompuesto muy bien, el qué, el cómo y la verificación. El qué claramente es humano, pero no solo se trata de escribir un buen prompt, ¿no? Se trata de tener el No, conocimiento suficiente para poder escribir lo que hace falta para que el cómo se realice bien, ¿no? además Eh, es que pensamos que hacer las cosas con IA es escribir un prompt y te da el resultado. Y en exacto. mi caso, ya te digo que fueron 3 semanas de trabajo intenso en un proyecto. O sea, Sí. no es llego, escribo una cosa, me voy a cenar y cuando vuelvo tengo el resultado hecho. O sea, es un proyecto complejo con muchas capas de software tradicional que tiene que construir la IA, que tienes que descomponer. A día de hoy, yo por lo menos no he visto que yo le dé un problema
por muy bien dado que esté, por muy bien definido que esté, Claro, y ya se lo lo tienes suelte y definido. vuelva y esté hecho a la primera. Claro, eso también ocurre mucho en el sector audiovisual, ¿no? Que da la Sí, sensación, cuando ves el resultado final, da la sensación de que, uy, esto está hecho con IA, sí, pues qué fácil, ¿no? No tiene gracia. Y a lo mejor la persona ha estado, pues, 4 o 5 días generando vídeos, mezclando, totalmente. etcétera, y haciendo un trabajo, pues, de director, ¿no? De director de Claro. cine. Muy Date arduo. cuenta, a diferencia de lo que has dicho tú, esto está hecho con IA, no, esto lo ha hecho la IA, ¿no? Que yo es algo en Exacto. lo que pongo siempre mucho foco. La IA no hace cosas. La IA ha descubierto una cura contra el cáncer, no sé qué. No, la IA no ha descubierto. Un montón de gente que sabe sobre cáncer utilizando una herramienta con Eso es. inteligencia artificial ha descubierto una cura sobre. Y esto Muy es bien. exactamente igual. Fenomenal, pues una manera estupenda para acabar. No sé si tenemos Ujú. alguna pregunta del público. Si alguien quiere hacer una pregunta de voz, puede levantar la mano y le podemos dar acceso a su micro para que haga la pregunta. Y si no, pues por el chat también podéis lanzar preguntas si queréis. Y bueno, parece que no hay preguntas, así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Juan Antonio, por habernos Fenomenal. acompañado. Gracias a Y, vosotros. y nada, nos vemos en la próxima edición de este webinar. Muy bien, un placer. Muchas gracias.